termina trabajando siempre, ¿viste? Qué sé yo. Dormí 3 horas. 3 horas Nah, de descanso casi. son 5 horas de diferencia, 5, ¿no? 5 Sí, no, por eso te digo, si usás los horarios de los dos lados, te queda No, muy poquito. más o menos. Es como que arranco al mediodía, ¿viste? Algo así como Sí. ponerle 2 de la tarde, que vendrían a ser las 9 de la mañana y qué sé yo, hasta las 9 de la noche, que son las 4 de la tarde, y después por ahí a la noche, después de cenar me engancho un rato más. Así que todo bien. No, Laburás con Miguel como la filosofía esa siga el sol, no sé si la aplicaron. Nosotros trabajamos con el modelo 3D, con la Claro. Argentina, lo toma Italia, cuando deja Argentina, lo toma India y el otro día vuelve a Argentina. Estamos laburando las 24 horas. Claro, está bueno. Eso. Sí, algo de eso hay porque tengo la mañana siempre libre para hacer alguna cosa. Igual hoy ahora que estamos trabajando todo remoto es más fácil, o sea, no, Claro. hay días que tengo mucho trabajo, otros no tanto. Así que bueno, aquí estamos. Bueno, tenemos unos cuantos temitas hoy, ¿no es así? Para charlar, está bueno, se nos va incrementando el orden del día. Así que sí, podemos ir arrancando. Si les parece, si querés, Juan Pablo, más que proyectarlo, si querés ir leyendo el orden del día, si nos seguimos viendo. Perdón, Sí. antes de arrancar, ¿qué les parece? Veo que está Melina. Agradezco, Melina, que te haya sumado. No sé si ya pudieron conversar de entrada. Buen día. Y quizás podemos hacer una breve presentación. Ahí ya la semana pasada, o la última reunión, perdón, se sumó Eugenio por Pi Action. Así que bienvenida, Melina, con nosotros. No sé si nos conocés, quizá la mayoría sí, algunos no, pero si les parece, están de acuerdo, hacer una breve presentación para que Melina nos conozca a cada uno. Dale. Bueno, supongo que me conocés, Miguel Wegner, de Hightech. Siempre cuento, un día que no vine, me nombraron presidente y todavía no me dejaron irme. Así que... Bien, bueno, Gascón, también nos conocemos con Melina de unas charlas, también en un día que no estuve me nombraron vicepresidente y acá estoy hace varios años, así que bueno, colaborando con todo, que es una agenda bastante interesante tenemos para este 2023. Si te parece, seguimos el orden. Roberto Massa. Hola, ¿qué tal, Melina? Sí, alguna vez hemos hablado. Estoy como presidente del Departamento Técnico del Centro Argentino de Ingenieros. Y bueno, también de CEPSI desde el 2013. Buenísimo. O 2012, no me acuerdo. Pero 2011. 2010 arrancamos. Sí, Con el Congreso Mundial de Ingeniería. Sí. Sí, es la verdadera década ganada. Nosotros trabajamos una década acá. Bien, sí. Está Adrián lo veo ahí, estoy siguiendo la lógica de la que... ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal, Melina? ¿Cómo te va? Yo soy Adrián Lugren, soy de ATEC, de la consultora, y estoy en CEPSI ya creo hace 3 años. Y algo que quería comentarte a vos y al resto, porque por ahí hay algún nexo que podamos hacer, yo estoy participando también en la Comisión de Energía del COPIME. Por ahí tocamos temas comunes, entonces se los comento por si en algún momento algo que podamos hacer. Hay mucha interacción también con funcionarios públicos, esas cosas que por ahí se podría lograr alguna charla y cosas. Bueno, eso por mi parte. Perfecto. Interesante, Adrián. Después lo abordamos. Bueno, Dale. Ángel, que lo veo ahí como sigue en la lógica de las fotitos, de las imágenes. Estás muteado, Ángel, estás muteado. Ángel Ferriño de IATASA. Bueno, estoy en CEPSI desde que comenzamos a trabajar allá en el 2010 con el Congreso. Así que bueno, bienvenidos. Buenísimo. Gracias, Ángel. Jorge Copati.
¿Qué tal? Yo soy Alberto Copati, soy más nuevo en el CEPSI, estoy del 2018 y trabajo en AESA. Ahí sí, desde hace ya muchos más años. Bienvenida, Bien. Melina. Gracias. Bueno, ahí lo veo a Bruno Agosta. ¿Qué tal? Mucho gusto, Melina. Yo soy Bruno Agosta, soy director de ACIA, somos una empresa de ingeniería más de infraestructura y estamos participando de CEPSI también prácticamente desde el inicio. Bien, está Florencia Vergara. ¿Qué tal? Buen día. No sabía si iba yo o Florencia Lertora. Florencia Vergara, Sí. soy gerente de ingeniería de Worley. Yo participo de estas reuniones desde septiembre del año pasado recién, pero bueno, Worley, CH2M, que hemos ido antes, está desde hace más tiempo participando. Perfecto, gracias Florencia. Florencia Lertora también que nos acompaña. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Florencia Lertora y soy gerente de procesos y especialidades en YPF, en Ingeniería de Downstream. Es mi segundo año en el CEPSI, pero bueno, YPF también tiene participación hace bastante tiempo. Así que bueno, mucho gusto. Perfecto. Eduardo se conocen y falta el otro Eduardo, que lo veo por acá. Ahí está Eduardo, sí. Ya se presentó, creo, ¿no? ¿Eduardo no? No, Eduardo Pelaza, yo estoy en CEPSI desde 2010, 2011, en esa época representando al CH2M Gil. Bien. Lo veo también a Roberto Otter. ¿Se lo está escuchando? No. No. Bueno, y también hoy nos acompaña de Techin Alejandro Durante, que fue un poco también participó activamente en todo lo que fue el modelo 3D, todo lo que fue la comisión, y entiendo que está como parte de la agenda, así que lo sumamos amablemente y él aceptó. ¿Está bien? ¿Falta alguien? Pido disculpas si me estoy olvidando ahí, estoy mirando la computadora, creo que no. Presentar. Bien. Juan, figura clave de toda la comisión, está metiéndole mucho músculo y energía, está coordinando. Sé, Juan, si acá se está a presentar, si no lo haces. Perfecto. Ahí ya, Melina, nos presentamos todos. Generalmente Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Algunos conocí, a otros no. Yo estoy en PAE desde el 2016, ingresé para el proyecto de expansión y previamente estuve 14 años en Tecna, siempre en las áreas de ingeniería, más o menos relacionadas con proyectos, pero siempre en ingeniería en distintas posiciones. Bueno, y en este momento soy gerente de ingeniería de Major Capital Projects, ¿sí? Desde febrero del 2020. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación y por trabajar en este equipo. Buenísimo. Ahora sí, Miguel, si querés, arrancamos con la agenda del día. No, perfecto. Empecemos como siempre contando cómo van las subcomisiones. Ahí estaba Alberto empezando a contar sobre el PMI. Sí, tuvimos varias reuniones desde la última reunión de comisión directiva. La última la tuvimos el martes y ahí lo que establecimos fue cómo vamos a trabajar el resto del año. Establecimos una serie de documentos que queremos elaborar, un documento general marco que tiene algunas partes digamos, de marco general de los proyectos de ingeniería, hablar un poquito del PMI, un poco del marco FEL que usan la mayoría de las operadoras y que es un marco que referencia en forma general nuestras prácticas y es un documento que como que le dé un marco a todo lo que es la gestión de proyectos de ingeniería. Y después hablamos de desarrollar una práctica de gestión de riesgos, planificación de riesgos, mejor dicho, en proyectos de ingeniería, la parte también de planificación del alcance, que eso nosotros no
no tenemos. En la práctica de alcance está enfocada en el contenido, no en cómo planificar el alcance de un proyecto. Y por otro lado, a raíz de la gente del PMI sugirieron hacer una pequeña práctica de lo que son los procesos de iniciación de los proyectos, y también sugirieron revisar algunos temas de la práctica de planificación en cuanto a lo que es nomenclatura y algunos conceptos que en las últimas ediciones el PMBOK fue actualizando, y nos sugerían, digamos, revisar esas cosas para tenerlas actualizadas de acuerdo a la última revisión. Entonces pensamos en lo que queda del año, en dividir el año en dos, una parte más o menos hasta agosto y otra parte de agosto a noviembre, y encarar entre acá y agosto la parte del documento general y esta actualización de la práctica de planificación. Y si llegamos bien a agosto con todo cumplido, terminado y sin problemas, en la segunda parte encarar esta práctica, digamos, de los grupos de procesos de iniciación y la parte de planificación de riesgo y planificación de alcance. Así que está bastante, digamos, por ahora, bastante interesante. Nos dividimos esos dos documentos, los dividimos además en dos grupos. Un grupo va a tratar un documento, otro grupo va a tratar otro. Como era de suponer, Roberto, te incluimos en el de la parte de planificación, ya que vos de alguna manera sos miembro fundador de esa práctica. Y bueno, el resto de los que estamos en la subcomisión nos fuimos distribuyendo entre los dos documentos. Así que, y a partir de ahora vamos a tener reuniones, digamos, más de trabajo concreto para encargar estas dos tareas y tenerlas terminadas en agosto. Ok, perfecto. Creo que algunos de esos temas que planteas, que obviamente son importantes, ¿no? Pues son temas un poco recurrentes, temas de planificación de ingeniería, el tema de arranque de proyectos, etcétera, que venimos de alguna manera planteándolos desde hace rato, y que creo que tienen que ver un poco con lo que está en algún punto ahí más adelante, ¿no? Es decir, yendo un poquito más a lo concreto, que es lo que tratamos siempre de hacer en CEPSI, o sea, porque estamos todos en el día a día, ¿no? De la problemática de los proyectos, de alguna manera, esto que estamos tratando de empezar a conversar en cuanto a cómo hacer para hacer la ingeniería necesaria para cada etapa del proyecto con los recursos disponibles, ¿no? Creo que ese es un tema crítico, porque, bueno, son cosas que por eso venimos hablando, ¿no? Que se puede planificar, se puede hacer una lista de documentos, una situación de ingeniería, un cronograma, etcétera, 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 y después hay que ver quién hace eso, ¿no? En tiempo, y especialmente en forma y calidad. Que es una problemática, creo que cada vez más fuerte en todos los proyectos. Así que interesante. Sí, hay comentar solamente, Miguel, para liberar a todos, que como la mayoría sabe, las semanas del 6 de junio, 6, 7 y 8, está prevista la Semana de Ingeniería, este año en el CAI, como todos los años. Particularmente este año va a estar liderada y patrocinada por Vista. Va a estar Miguel Galuccio como líder de esa semana, en el entorno o en el marco de la evolución energética. Y el PMI, muchas veces, ya el año pasado lo conversamos esta semana con Alberto Copati, pidió también participar, corregime Alberto, en estos eventos, como para tener un poco de visibilidad y exposición también, y mostrar un poquito todo lo que es el mundo de PMI capítulo argentino, o capítulo Buenos Aires. Estamos viendo ahí Roberto con dirección, con Andrea, con Alejandra y demás, ver el tema de si es posible sumarlo. Vemos complicado, por el tema de la agenda, ya está bastante comprimida los bloques, pero si no es en este evento, la idea entre todos es sumar al PMI en próximos eventos que se puedan hacer en la órbita del CAI. Por ejemplo, la exposición laboral, o que se hizo con mucho éxito semanas atrás.
La idea entonces es involucrar al PMI que tenga presencia en estos eventos del CAI. ¿Está bien? Si todos están de acuerdo, podemos ir en esa línea y plantearlo ya lo planteamos en realidad, pero avanzar sobre este tema con dirección directiva o comité directivo del CAI. ¿Está bien? Corregime, Alberto, si está alineado con un poco lo que conversamos. Sí, sí. A ver, la inquietud del PMI surgió en la reunión que tuvimos con ellos el año pasado, donde ellos también proponían, como decía Gascón, participar de alguno de nuestros eventos. A nosotros, hablamos con Gastón, la verdad que durante la preparación de la Semana de Ingeniería se nos pasó por alto charlar con ellos. Surgió en la reunión pasada de comisión el tema. Yo estuve hablando con Fabián Axelrad y ellos, bueno, están dispuestos a participar. Justamente lo que veíamos el otro día hablando con Gastón es cuál sería la forma de participar, dado que la agenda ya está medio cerrada y entramos un poco tarde. Lo cual veíamos que la verdad que fue una pena porque de las distintas temáticas que han tenido la Semana de la Ingeniería, esta que es justo de la energía quizás es la que mejor calza con los proyectos, metodología PMI y ese tipo de cosas, y quizás haber introducido algún tipo de mesa sobre el impacto de los proyectos, la importancia que tienen los proyectos para el desarrollo energético del país, hubiera sido, digamos, bastante interesante y creo que productiva para todos, donde también se podrían haber tratado muchos de los temas que mencionás vos, Miguel, y que tratamos recurrentemente, no solo desde la metodología, sino de con quién hacemos los proyectos. Está lista la Argentina para todos los proyectos que se vienen, o sea, está lista desde los recursos, tenemos los recursos que hacen falta para acometer todo lo que en el último año escuchamos que quieren hacer todas las empresas. Esos hubieran sido temas, me parece que hubiera estado bueno poder conversarlos. Yo tengo una charla pendiente con Andrea Gin, que fue lo que acordamos con Gascón, para ver de qué manera podría participar el PMI en esta Semana de Ingeniería y una vez que tengamos alguna propuesta con Andrea, tener una charla junto con Fabián, a ver si esa propuesta le cierra, si se le ocurre alguna otra cosa o qué podemos hacer. Yo creo que en el marco del acuerdo que firmamos con el PMI, que digamos, excede un poco la tarea esta de la subcomisión que tenemos y es un acuerdo más grande, me parece piola poder establecer unos puentes institucionales un poco más sólidos, ¿no? Y empezar desde CEPS y desde CAI a funcionar también un poco como conectores de organizaciones que tienen puntos en común, si bien tienen algunos programas e intereses distintos, pero que en el fondo desde su lado todos aportan al sector digamos, de la ingeniería, de los proyectos, de la energía y con un horizonte más largo al crecimiento del país. Así Alberto, ahí te sugiero que aparte de Andrea, le involucres que también está en la organización Fernando Salvetti, que es el presidente de la Comisión de Energía del Departamento Técnico. Yo le digo, okay, pero que lo involucres también a él para ver, digamos, para que empiece a seguir este tema también para ver cómo lo metemos. Creo que también más allá de la Semana de la Ingeniería se podría hacer un webinar más específico del PMI de todo esto que estás conversando. sí. Digamos, digamos, hecho desde el CAI, pero bueno, para darle más difusión y a otro público que por ahí el PMI no llega, ¿no? Sí, Roberto, en línea con lo que decís vos, está totalmente alineado con lo que planteó también Andrea, con una posibilidad, si no es la Semana de Ingeniería, hacer otro evento un poco más ad hoc para abordar el tema del PMI y buscando el objetivo que es involucrar al PMI y cubrir de alguna manera sus expectativas respecto a su participación en el CAI. ¿Está bien? Lo hablamos si querés, Jorge, sumame con Miguel o con Andrea o con Salvetti para poder ver de qué manera podemos involucrarlos y cumplir con un poco lo que piden también ellos. ¿Está bien? Dale, perfecto. Buenísimo. Seguimos entonces, Juan Pablo, ¿qué viene?
Bien, arranquemos. Bien. Yo de maqueta 3D no tengo novedades. Bueno, las últimas 2-3 semanas estuve medio complicado, así que no estuve medio fuera de circuito, pero no, yo no tengo novedades. Bien, ahí creo que respecto al maqueta 3D o que tiene que ver con lo que mencionaba Eugenio, la última reunión de gemelos digitales, ver un poquito ahí, creo que Melina planteó también, Florencia planteó algo, Florencia Lertola planteó a unas inquietudes respecto a todo lo que es modelaje, lo podemos abordar ahora o al final, por eso también sumamos a un experto más hoy en la mesa, que es Alejandro. Como les parezca. Bueno, quedó- si Sí, quieren, dale, les comento rápidamente un poco la inquietud, capaz que no sé si vamos a poder desarrollar todo acá, pero bueno, a ver después en un momento me gustaría charlarlo más en profundidad. Nada, básicamente, bueno, nos pasa a todos los que estamos en el ámbito de ingeniería, que ya venimos hace mucho tiempo trabajando con un sistema, si se quiere, híbrido, porque tenemos, si bien tenemos modelos 3D, todavía tenemos conviviendo mucha cantidad de planos, ¿no? En el camino. Existe, o sea, una opción que es el extremo, digamos, de lo que es la parte de lo que es el modelo, donde ya casi planos no hay, que es un poco lo que en algún momento yo calculo que terminemos orientándonos para ese lado, ¿no? Planos o documentos en general, de las distintas especialidades. La consulta puntual mía era qué experiencia, o sea, si ustedes ya tienen experiencia de estar trabajando más volcados hacia esa metodología, ¿no? Hacia esa forma de trabajo. eh, si hay, digamos, oferta a nivel, digamos, ingeniería, a nivel país y demás, o todavía lo ven como algo un poquitito, o sea, que el sistema esté híbrido, todavía le falta como, o sea, va a convivir durante un tiempo en el desarrollo de las ingenierías. Eso era básicamente un poco la consulta. Depende también mucho la complejidad también de los proyectos, ¿no? O sea, hay proyectos que la verdad que son, quizás es de más rápida implementación porque son bastante más simples, y después cuando hay quizás proyectos más grandes, con unidades de procesos más complejas, con mucho más nivel de información, ahí si uno no lo pide así o, digamos, no capacita además a las personas del equipo para poder trabajar de esta forma, quizás es un poco más complicado. Así que bueno, ahí no sé, ahí los escucho un poco a ver cuál es la situación que ustedes están visualizando hoy. Eugenio, ¿podés contar un poco tu caso, que estás muy Sí. bien asesorado últimamente? Sí, vos creo que te fuiste justo de la reunión pasada Sí, donde yo no pude comenté escuchar nada esto, ¿no? justo la reunión pasada, sí. No, lo Sí, leí después, pero no escuché. Sí, justo a Florencia yo propuse la semana pasada porque en particular nosotros acá en lo que es la refinería, nosotros estamos avanzando porque tenemos esa híbrida, estado híbrido que vos comentabas. Tenemos una maqueta que generamos durante el proyecto de expansión, que fue una maqueta inteligente hecha con distintas plataformas, ¿no? Distintas software en distintas partes del mundo, ¿no? Fue una ensalada que lo juntamos en un Navisworks. Por ahora es un visualizador y está toda esa información ahí, pero el problema es que sabemos, no es que tenemos dudas, sino que sabemos, no es un conforme a obra. Está lejos de ser conforme a obra, y además, encima, después de que se terminó el proyecto, han habido bastantes trabajos y proyectos que se desarrollaron y ejecutaron en la refinería que se fueron haciendo con maquetas separadas para cada uno de los proyectos. Y que, bueno, ahí Melina, que está un poco más con los proyectos grandes, no solamente de refinería, sino fuera, pero de la refinería hubo un par de proyectos que ella lideró, y por mi parte, proyectos más chicos también se fueron haciendo en la refinería, y lamentablemente tenemos que avanzar prácticamente de cero, por lo menos proyectos chicos, cada vez que arrancamos una reforma dentro de alguna de las partes de la planta, en escanear una nube de puntos y a partir de ahí avanzar con una maqueta. En particular, yo estoy avanzando con una iniciativa, y ahí Roberto, por suerte, apareció en el camino. Hemos contratado a una empresa, Boyansi, para que nos asesore un poco. Principalmente es hacer un relevamiento de cómo estamos, digamos, haciendo un relevamiento de esto que les comentaba, más todo el avance que tenemos de nube de puntos, porque hemos escaneado toda la planta en una nube de puntos, la tenemos así por ahora, en formato de nube de puntos, ¿no?
donde hemos podido avanzar en linkear, por ejemplo, dentro de esa nube, el tag de los equipos y a partir de ahí linkear con el Smart Plan Foundation y traer toda la documentación de los equipos en función de su tag. Podemos cliquear en el tag y de ahí traemos todos los equipos, pero hoy estamos así, con documentos controlados, obviamente, con los conforme a obra controlados, una maqueta que no es conforme a obra, que la tenemos en un Navisworks fuera del circuito controlado. Otros proyectos que se está haciendo, le está haciendo Melina, se está haciendo maqueta, y vos, Melina, bueno, podrías explicar un poco más, avanzar un poco más en cómo están haciendo los proyectos grandes dentro de la refinería. Pero la idea es apuntar a tener una especie de gemelo digital con el menor esfuerzo posible, porque sabemos que es un esfuerzo enorme pasar un modelo 3D que no es conforme a obra a lo que hoy es el plano y después avanzar con inteligencia de todo el resto que no necesariamente la usemos, con lo cual tampoco tiene mucho sentido. Así que esa es un poco la experiencia y donde estamos parados nosotros, es analizando el resultado de esta consultoría que contratamos a la firma Boyansi, donde participó Roberto, y bueno, viendo a ver cómo van a ser los siguientes pasos, ¿no? Esos ya nos recomendaron, nos hicieron una matriz con todas las herramientas que habría en el mercado y cuáles serían los pasos a seguir, inclusive incluye un análisis de costo y cronograma para las siguientes etapas, ¿no? En eso estamos. Yo lo que puedo sumar, yo he tenido conversaciones con Eugenio, que soy un poco negativa del objetivo final, de cómo se plantea, o sea, me parece que sería algo sumamente útil, pero me parece muy difícil de conseguir. O sea, tenés un caso muy sencillo de ver, que terminamos un proyecto y los isométricos conforme a obra no se vuelcan a la maqueta, perdón. Entonces, pasa a estar conviviendo siempre con esa situación. O sea, el esfuerzo de mantener con la cantidad de proyectos que hay en simultáneo en la refinería, el esfuerzo de mantener conforme a obra la maqueta, realmente no veo el esfuerzo versus el beneficio. Nosotros hoy estamos manejando en los proyectos que ejecutamos, siempre usamos la maqueta, por supuesto, porque es la que te da la primera información para pensar, para definir, pero siempre volvemos al relevamiento, siempre tenemos que hacer cateos nuevos, siempre aparecen cosas nuevas. Entonces realmente eso creo que no lo reemplazaría, volvería a hacer los relevamientos y volvería a hacer cuando sabemos que vamos a tener interferencias. Eso es lo que hoy por lo menos como lo estamos viendo. Podría en un par de años ser distintos, puede ser, pero el esfuerzo hoy no veo que se esté balanceando con la realidad y con lo que se puede conseguir y con lo que se puede estar actualizando continuamente en la cantidad de isométricos. Digo isométricos porque es lo más sencillo, pero en isométricos, canalizaciones, que después esos conforme a obras no se vuelcan en la maqueta 3D. Me gustaría sumar algo Tengo una a lo que pregunta. comentabas. Sí, dale, Alberto, dale. Perdón, ¿cuál es la dificultad que están encontrando para volcarlos conforme a obra a la maqueta? ¿Cuál es el problema que están teniendo? No es una dificultad, es una cuestión de gestión de cantidad de horas, dinero, plazo, o sea, no es una dificultad técnica. No se está exigiendo tampoco, Alberto. No es algo que se pida inicialmente que esté en el pliego. Por eso creo que por ahí la discusión se podría dividir en si técnicamente se puede hacer y en la realidad cómo lo estamos trabajando. A nivel de ingeniería no hay dificultad Técnicamente alguna. no hay ningún impedimento y no es algo complejo tampoco. Es más, tenemos problemas mucho más mundanos, que es que simples contratistas puedan gestionar una maqueta 3D de su propio pequeño alcance. Hasta nosotros tenemos que salir y hacer esos conforme a obra con nuestra oficina técnica. Así que por eso digo que soy un poco descreída de lograr ese objetivo, por más genial que parezca, porque nuestro día a día está lejos de eso. Y los recursos asignados generalmente a oficina refería- técnica no son los mismos que un proyecto entero de ingeniería. Es muchísima menos gente, no puede Es mucho levantar menos conforme. gente, es mucho menos, Sí. claro. Sí, además el preguntaba otro por problema eso. que tenemos es que, el otro tema es que nosotros estamos haciendo de todo tipo de proyectos. Obviamente no un proyecto como el que hicimos, un proyecto tan grande como el proyecto de expansión,
pero estamos haciendo proyectos medianos y chicos dentro de la refinería. Y dentro de los chicos, digamos, las empresas, obviamente ni que hablar de las empresas de montaje, ¿no? De construcción y montaje, es imposible pedirles que ellos nos entreguen siquiera los markups, con lo cual hoy estamos perdiendo tiempo en ir a relevar qué es lo que se hizo, ¿no? A ese nivel estamos, ¿no? O sea, por eso el llegar a una maqueta que nos entreguen, sea la empresa constructora o sea la empresa de ingeniería que hizo esa maqueta original, bueno, requiere un esfuerzo que en realidad lo que estamos haciendo por ahora es analizar cuál sería el camino, cuáles serían las necesidades, el gap análisis que nos falta, nos hicieron un gap análisis para llegar a tener procedimientos para solicitar de cómo queremos que nos entregue la maqueta. Hay un montón de cosas que hay que avanzar, pero bueno, estamos viendo, analizando. Lo más probable es que lleguemos solamente a tener una nube de puntos, por lo menos navegable, con la mayor información posible. Eso es un poco lo que yo creo que va a terminar, pero bueno, hay que hacer ese análisis todavía. Lo otro que sumo, que quizás Florencia le dijo al principio, va a ser difícil hablar de todos los puntos en este ratito, pero bueno, depende mucho de qué estemos hablando. O sea, una cosa es la refinería, donde hay 50 proyectos en simultáneo, más grandes, más chicos, y otra cosa es decir, bueno, tengo una planta de tratamiento nueva, hice un conforme a obra y mantener ese conforme a obra. Entonces, también hay que ver en qué tipo de proyecto estamos hablando y cuál es el objetivo también de mantener ese conforme a obra vivo. Claro, claro, tal cual. Y solo un solo comentario más, por eso sé la diferenciación, quizás un proyecto de upstream en una instalación de superficie, lo que sea, capaz que es mucho, ahí es más aplicable, pero bueno, quizás, o sea, la idea que tenía yo no era que desaparezca todo, por ejemplo, no me imagino quizás un mundo con solo maqueta y sin los isométricos, como decía Melina, conforme a obra. Sí, quizás menos documentación durante el proceso de elaboración de la ingeniería, ese era un poco el punto, ¿no? Quizás apuntaba a eso. Después el resto, bueno, ahí hay que buscar, estamos todos en la misma, o sea, es buscar un poco lo que es el costo-beneficio de una situación a la otra, o que no sea tan pendular, ¿no? O sea, que no termines en todo el otro extremo y que termines en una situación que esté un poquitito más maquetizada, pero bueno, que sabes que de algunas cosas no te vas a desligar. Ese es un poco, digamos, quizás la idea que tenía yo dando vueltas, pero bueno. Una cosa, Florencia, con respecto a eso, creo que habría que dividir la parte constructiva de lo que es operación y mantenimiento. Puede ser que para operación y mantenimiento vos puedas usar un modelo 3D, que tengas como se llama, un as-built terminado. No sé si gemelo digital, como comentó Eugenio, ahora lo dejo como segundo tema eso porque le quería hacer una consulta a Eugenio, pero sí en la parte de operación y mantenimiento. Pero con respecto a construcciones, la limitación tecnológica que tienen para poder acceder a un modelo 3D, con la diferencia de imprimir un plano y tener el plano de toda la vida en la mano, eso todavía no se ha podido superar. Por más de que siempre está la idea, van a estar todos con tablet, con modelo 3D, pudiendo sacar toda la información, después no tienen acceso a internet, no tienen la forma de tener eso en campo, así que nada, creo que a nosotros, por lo menos en la parte de construcciones, es algo que el plano sigue siendo una necesidad actualmente. Y encima nos lo están exigiendo. Entonces pasa por ambos lados, pero no como limitación tecnológica para tener el modelo 3D. Seguro, sí, yo lo exijo hoy también en los pliegos, Por eso, pero sí, está. Sí, pero sí, está claro. Buenísimo, gracias. Y aprovechar con el comentario de Eugenio, que le quería hacer una consulta con respecto a los gemelos digitales, porque generalmente nosotros no tomamos que una representación exacta del modelo 3D sea simplemente un gemelo digital. ¿Sí? No es que se parezca a lo que realmente terminamos construyendo nos alcanza para decirle es un gemelo digital, sino la relación entre el objeto físico y el virtual mediante sensores o información de entrada o un modelo de datos, ni siquiera tiene que ser un modelo 3D, para complementar lo que llaman gemelo digital. Por eso, por ahí sí quería consultarte eso, sí, podías ampliar un poquitito al qué le están diciendo exactamente gemelo digital, porque creo entender que es simplemente una representación lo más exacta posible de lo que se terminó construyendo, pero creo que con eso no alcanza, o por lo menos no a nivel de significado de lo que realmente
la frase se viene usando. Sí, es una buena pregunta, Ale. Sí, claramente un gemelo digital en el mundo ideal, un gemelo digital es como decís, una representación digital de lo que real y fidedigna de lo que está en la obra, y a partir de ahí empezar a complementarlo con un montón, sea metadata para poder extraer isométricos o planos, sea sensores para estar en tiempo real viendo lo que está pasando en la refinería, necesidad de ir al plan, o directamente linkearlo a proyectos donde se manejan las variables de la refinería en tiempo real. Digamos, lo ideal y el máximo exponente de un gemelo digital sería eso, ¿no? Tener digitalmente todo lo que ocurre, no solamente la parte constructiva, sino también la parte de operación, mantenimiento, HSE, inspección, confiabilidad. Hay un montón de áreas dentro de la refinería y por eso es que yo estoy impulsándolo, porque veo una oportunidad de utilizar y ahorrar muchísimo tiempo, energía y tener todo centralizado ahí, ¿no? Bueno, ¿hasta dónde llegaremos? La verdad es que no lo sé. Por eso es que hemos empezado este proyecto en partes, ¿no? Por ahora hicimos esta primera fase. Después veremos. Sinceramente, sí, es difícil ver el costo-beneficio hasta que no realmente lo tenés en un papel o en un análisis bien hecho, como espero que lo haya hecho Roberto y compañía en este caso, ¿no? Pero bueno, a eso llamamos gemelo digital. Después tiene varias etapas o, digamos, estadios, ¿no? De lo que es un gemelo digital. Sí, creo También que sería hay otro que se le interesante. llama gemelo digital que sí estamos, perdón, ya terminó. Otro Sí, gemelo que sí se está avanzando es, por ejemplo, en las cámaras de Cocker. Se han colocado sensores y ahí sí se está haciendo un gemelo digital en tiempo real, principalmente por la parte de inspección y confiabilidad en cuanto a cómo va avanzando la corrosión en los espesores de la cámara y cómo está trabajando. Eso sí se está acá, pero es un equipo en particular. De eso, Sí, a veces se extrapolarlo a hacen toda la en refinería. paquetes más chicos. Sí, sí. Sí, por lo menos los ejemplos que manejamos nosotros, sí, son más o menos los mismos, que son en paquetes un poco más chicos, no en todo el proyecto. Y una consulta más que por ahí sería interesante saber si nosotros como empresa por ahí proveedora de ingeniería y construcción tendríamos que hacer algo distinto de lo que hacemos para que ustedes en la etapa de operación y mantenimiento puedan realmente disfrutar de esos beneficios. Por ahí hay algo que nosotros no estamos pensando, o hay ciertos atributos, o hay cierta forma de encarar el proyecto que no estamos teniendo en cuenta, sabiendo de que ustedes al final van a terminar necesitando ese tipo de información. Ahí Sí, actualmente no se requiere. Te respondo yo Sí. un chiquitín. Dale. Nosotros tratamos, la respuesta con la parte de lo que es ingeniería y mantenimiento, en términos generales, cuando hacemos las revisiones, o sea, lo que tiene que estar está, o sea, suele estar la información. Lo que estamos haciendo nuevamente es haciendo una revisión, en este caso, de nuestra especificación de diseño de las maquetas, para ver si hay algo que tenemos que pulir en ese sentido. Y si hubiera algo, además de eso, en el alcance técnico del pliego también va a estar detallado. Agregarlo. Pero lo estamos, o sea, eso, si no lo pedimos, es como que, bueno, después sabemos lo que pasa, ¿no? Sí, pero estamos tratando justamente de anticiparnos y ver qué necesitamos modificar si hubiera algo para pedirlo desde el inicio. Florencio, ustedes tienen maqueta conforme a obra, obviamente de las instalaciones de Upstream, ¿no? Me imagino, pero no de la refinería, claramente, me parece, pero No, yo estoy en Downstream, pero te cuento un poco en general. En la refinería tenemos las maquetas de todas las últimas plantas construidas, digamos, y lo que estamos haciendo ahora de lo de las NEC. Lo que pasa que no son conforme a obra. Claro. Hay un montón de cosas que... Y tampoco... Es un poco lo que hablamos, lo que decía Melina, tampoco se pretendió hasta ahora, o sea, como que no se encontró tampoco algún, pero bueno, o sea, tratamos de que quede lo que tiene que quedar de acuerdo, digamos, que sea un fiel reflejo de la planta, obviamente, y después lo que es la parte probablemente isometrías y algunas posiciones de, no sé, instrumentos o qué va, probablemente no haya quedado exactamente igual, ¿no? Pero no nos ocupa ese tema ahora, digamos. Sí, de hecho, Melina antes hizo una aclaración que coincido totalmente, que a veces cuando terciarizamos parte de la planta requerimos un modelo 3D y ese modelo 3D viene como un bloque, que físicamente se parece a lo que va a terminar haciendo la planta, pero no tiene información alguna, es simplemente que aparezca en una posición determinada, no sé, una planta de agua entera directamente,
sí los atributos que por ahí ustedes después van a necesitar para ¿cómo se llama? Para hacer cualquier tipo de modelo, simulación o relevamiento que quieran hacer. Es simplemente un bloque que lo seleccionás y es un bodoque de 3 millones de líneas. Lo mismo pasa con una nube de puntos, que también es una representación exacta, pero sin información alguna cargada, es simplemente algo que está ahí para interferencia. Pero no a nivel de los atributos que por ahí ustedes están requiriendo en una etapa posterior. Le hago una consulta así en general. Aclaro que no estoy en el tema, pero el otro día escuché que querían hacer un relevamiento con nube de puntos y comentaron que no tenía que ser muy densa porque si no, después no la podían manejar a la PC. Digo por el primer comentario del tema técnico. Sí, pero hay tecnología hoy donde que te pueden pasar una nube de puntos a malla y te lo reducen enormemente el tema del peso. Eso sabemos, bueno, por lo menos nosotros estamos avanzando en todos los análisis de la tecnología que hay hoy disponible. Hay varias cosas y hay otras en desarrollo que creo que algún día van a servir. Yo creo que va a avanzar la tecnología para algún día poder automáticamente pasar una maqueta o un conforme a obra haciendo una superposición entre la nube de puntos y la maqueta, pero hoy no está. Lo que sí se puede es bajar la densidad de la nube de puntos mediante mallas, ¿no? Bajarla enormemente para no ser tan pesada. ¿Sí? Nosotros inclusive a veces pedimos un premodelado de la nube de puntos. A veces el proveedor, obviamente depende del proveedor, la calidad de la nube de puntos, el tamaño y demás. No todos los proveedores se manejan de la misma forma, pero algunos inclusive te ofrecen remodelar alguna de esas partes dentro de la nube de puntos, sacan todo lo que pudieron modelar y bueno, por lo menos la representación termina siendo distinta. Pero también están ofreciendo inclusive ese tipo de tareas. Sí, se llama scan to beam, ¿no? Te pasan, te pueden ir metiendo, se puede ir metiendo inteligencia, digamos, vos lo puedes transformar una nube de puntos en una línea que sea una línea básicamente y empezar a agregar la inteligencia a lo que vos necesites agregarle, ¿no? Por eso es que creo que a un intermedio podemos llegar a llegar, no tener un modelo con toda la información, porque tampoco sea necesario, tal vez nunca se necesite esa información, pero bueno, inteligentemente metiendo y datos como para poder partir y empezar a trabajar a partir de ahí, ¿no? Totalmente. Si me permiten, creo que todos estos temas vuelven a conjugarse digamos, en lo que hablábamos al principio, ¿no? Es decir, en el fondo es la disponibilidad de gente y de empresas para hacer lo que todos quisiéramos hacer. Las tecnologías de a poco van llegando. Y después la velocidad con que los proyectos después se requieren hacer, la cantidad de proyectos simultáneos, hablaban por ahí de lo que puede ser downstream, refinería por el nivel de complejidad de las plantas. En el otro extremo está upstream, que las plantas son más simples, pero en las condiciones en que se trabaja y que se producen los cambios y con las velocidades que tienen que hacer todo, por más simple que sea, tampoco lo terminan haciendo. Digamos, en contraposición con todo eso, nos encontramos con una falta de recursos especializados cada vez más importante. Y de nuevo, no es solamente acá en Argentina, es decir, esto pasa en todo el mundo. Entonces, de alguna manera, con una visión, digamos, un poquito desde tratando de alejarse un poco, ¿no?, de la problemática, digamos, del todos los días, tengo la impresión que nuestro aporte debería ser, por ahí, arrancar desde el inicio de los proyectos para realmente definir qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Hay muchísimo retrabajo a lo largo de los proyectos por la cuestión de pasar de manos, por cuestiones de que son cosas que las sufrimos todos, y acá no importa mucho de qué lado estamos, porque en el fondo hoy cada vez clientes, proveedores, trabajamos más mano a mano, porque o nos ayudamos o nos hundimos todos juntos, es decir, cada vez hay digamos, menos, llamémosle, exigencias contractuales y mucho más ver cómo hacemos para sacar las cosas adelante. Entonces, en ese sentido, creo que un tema muy importante es cuando se arranca un proyecto, poder definir, no sé, desde
¿qué empresa va a ser la que va a trabajar? O sea, ¿qué nivel de empresa? ¿Quién se va a llamar? O sea, los pliegos muchas veces creo que se hacen sin, digamos, en forma bastante, a veces estandarizada o lo que se exige, sin tener en cuenta qué empresa lo va a hacer o incluso si se llama una de las empresas más grandes, a quién tiene posibilidad de subcontratar. Porque después hace falta hacer otros proyectos y no hay quien los haga porque están haciendo cosas que no son tan importantes. Esto por ahí lo que estoy diciendo es un poco en general, pero por lo menos mi idea era arrancar todo esto desde un punto de vista, digamos, que habíamos hablado también de lo que era nuestra práctica de alcances, ¿sí? Es decir, si realmente hoy, cuando queremos hacer un proyecto, las fases realmente siguen siendo las mismas, o fíjense que todos estamos hablando, si vamos a empezar un proyecto y lo primero que hacemos es un relevamiento por nube de puntos, pero para asegurarnos más que nada que lo que se haga esté bien desde el principio. Entonces, finalmente, el mayor esfuerzo en un proyecto, todos sabemos que debería estar dedicado al principio, cuando se hacen las primeras definiciones, las primeras decisiones, los primeros diseños y la primera información de arranque, que es la que después termina condicionando todo el proyecto para adelante. Es decir, si después tiene que haber cualquier cambio, que porque se tenía que definir rápido o había que salir a contratar o lo que sea, después ese material no se consigue, o no se consigue quien fabrique ese equipo, o la información de la que se partió es una maqueta que era la que estaba disponible, porque está mucho la costumbre esa, ¿no? O sea, se le pide, se le exige incluso al cliente que entregue la información. Y después el cliente obviamente entrega lo que puede, como es lógico, lo que tiene, y después entonces terminar escudándose, que es lo que me dio el cliente, no sirve para nada. A nadie le sirve eso. Entonces, es algo que veníamos hablando, creo que estamos en un punto de inflexión muy grande y se nota mucho en lo que estamos hablando, es extremadamente distinto a lo que veníamos hablando en los últimos años, que parecía que todo se podía hacer y que todo se hacía de la misma forma. Y un poco el tema que planteabas vos, Alberto, del tema desde el lado del PMI, también es muy importante, ¿no? Porque esto de que se habla de la planificación de ingeniería. Si la ingeniería no se planifica en función de las necesidades que va a tener el proyecto y los hitos de la ingeniería verdaderamente no van a coincidir con los hitos reales del proyecto, terminan siendo como dos proyectos separados. Entonces, me parece que, no sé, un poco tratando de ser prácticos y tratando de sacar una primera conclusión de todo esto, parecería que sería importante juntar a nuestros, digamos, especialistas en estos temas, tanto o sea, de gente de planificación de proyectos, gente que se dedique a ingeniería, que se toman las primeras decisiones, gente que trabaja con sistemas de maqueta, de relevamiento, etcétera, y decir verdaderamente qué es lo mínimo que deberíamos hacer a lo largo que avance un proyecto para que los proyectos puedan avanzar, o sea, la ingeniería avance en función de las reales necesidades de los proyectos. No sé si esto sigue así de resumen, ¿no? De todo lo que estamos hablando. ¿Qué opinan? Los dije a todos. No, es un poco en lo que veníamos hablando, o sea, estamos en ese camino, o sea, de tratar de definir claramente desde el inicio qué es lo que se necesita, pero bueno, todavía estamos ahí como en una transición. Pero bueno, es un poco, después de escucharlos, la verdad que creo que estamos todos, o sea, ya sea del lado comitente o contratista, como que estamos todos un poco en la misma situación. La contratista espera que uno pida claramente qué es lo que se quiere, lo que se necesita desde el inicio, y bueno, ahí es donde estamos también nosotros viendo que si necesitamos pulir algo o entrar más en detalle o lo que fuera. Pero bueno.
Sí, pasa por eso, pasa por uno cuando como comitente le pide a la contratista qué es lo que quiere traer, pero también, por lo menos yo siento la responsabilidad a veces de, bueno, si yo no te puedo dar las bases para que puedas arrancar una base confiable, para que puedas arrancar y puedas salvar un montón de tiempo en lo que es el relevamiento inicial y toda la parte inicial, bueno, es difícil, ¿no? Así que, bueno, ese es el gap que estamos tratando, por lo menos de este lado, de achicar un poco, ¿no? Sí, en nuestro caso particular, por las particularidades que tiene Hi-Tech, digamos, o sea que es, obviamente a cada empresa terminamos siendo donde un poco nos termina ubicando el cliente, ¿no? Solemos arrancar muy desde antes que existe el proyecto, prácticamente. Y eso es muy importante, es decir, empezar a trabajar con el cliente desde antes, porque si no termina siendo eso, el cliente que se siente en la obligación de darle información y de dar un alcance y de decir qué hay que hacer y qué no, y uno dedicarse a cotizar lo que pidió el cliente y hicimos lo que el cliente pidió. Yo creo que ahí arranca la cosa. Si uno no se sienta de entrada y tiene esa flexibilidad para estar mirando la película completa desde el principio juntos, siempre vamos a estar dando vueltas sobre lo mismo. Y ahí creo que tiene que haber un cambio. O sea, Argentina en eso tenemos una ventaja inmensa, que es, estamos siempre vivimos en crisis, es natural para nosotros. Entonces, ser capaces de sentarnos juntos a charlar los proyectos antes que existan. Y ahí, obviamente, del lado de los clientes, en animarse a consultarnos, y delante de los que de alguna manera estamos del lado de los que somos más bien proveedores, a sentarnos a hablar con toda confianza y no siempre desde simplemente una conveniencia, digamos, particular para el proyecto en particular, ¿sí? Porque hay muchísimo para contarnos y para transmitir antes que los proyectos arranquen. No sé. Acá, Miguel, un poco escuchando todo, si les parece, toda la interesante charla. Yo no soy especialista, pero muchos del equipo sí. Veo que hay áreas de oportunidad de mejora que podíamos intervenir como CEPSI. Recuerden que el objetivo acá es alinear un poco un lenguaje común entre las necesidades del comitente y los proveedores de ingeniería. Y veo que hay trabajo para hacer. Ahora, bajándolo a tierra y ser concretos en la agenda, digamos, ¿cómo ven ustedes, hablo para todos, cómo ven ustedes de dónde podríamos partir? ¿Saben? Yo veo acá, Melina fue muy clara, Eugenio, también Florencia por parte de YPF, de algunos temas que se ponen en el pliego, se indican en el pliego, otros no tenemos información para indicar en forma temprana y después podemos tener un tipo de situación incómoda en el proceso del proyecto. Y de todo eso tenemos que sacar algo como para decir, hay puntos que podemos empezar a trabajar en concreto, ya sea una comisión de modelo 3D que ya hicimos, revisionarla, hacer una nueva. La pregunta es en concreto, ¿cómo ven, la pregunta para todos, para poder materializar esto en algo concreto? ¿Cómo podemos empezar a trabajar? Con ideas de comitente, con temas que les gustaría mejorar, la visión también de los proveedores de ingeniería y empezar a alinear. ¿Cómo ven, cómo materializar esto en algo concreto, en corto plazo? Yo tengo una propuesta, perdón que nos explayamos más de lo esperado con respecto a esto, ¿no? Pero mi propuesta es, yo creo que no va por un tema de una subcomisión, creo que la parte de la subcomisión, o sea, está para otras cosas, lo que formó el otro día, me parece que cumplió su fin, está buenísimo. A mí me gustaría avanzar un poco más internamente con algunos temas que estamos armando. Y en un tiempito, si les parece, podemos en algún momento hacer alguna reunión y charlar las distintas partes. Creo que me parece que arrancaría, como para bajarlo un poco, arrancaría con eso, ¿no? Para tampoco cargar tanto las agendas de nadie. Sí, yo creo que está bueno. Parece bien. Y me parece que hoy la maqueta funciona como un nexo entre dos mundos un poco distintos. Para la mayoría de los que estamos como contratistas, la maqueta es una herramienta que usamos para hacer los planos, hacer los isométricos, asegurarnos que las cosas no se choquen entre sí, que cuando voy a poner una caja de conexionado no haya un caño arriba. O sea, es una forma de tener todo lo que vamos a construir en un solo lugar. Mientras que para las empresas
operadoras, la maqueta, como comentaban muchos, tiende a ser algo más de gestión del activo. O sea, es algo que lo quieren para, puedo hacer muchos proyectos, tengo la información disponible y se la puedo dar a cualquiera, para hacer entrenamientos, para hacer análisis de seguridad y para hacer otras cosas. Entonces, quizás parte de la pregunta que decís vos, Gastón, que en el fondo es cómo empezamos a desenrollar el ovillo, sea empezar a pensar en estos dos niveles, ¿no? La maqueta cumple un fin utilitario durante la construcción, para asegurarnos que la construcción avanza sin problemas, sin inconvenientes, sin demoras, y eso se traduce en un costo más bajo, pero a la vez también queremos que cumpla funciones durante la vida de la planta. Entonces, quizás esos son dos aspectos que a veces en las estructuras contractuales que armamos no están claramente especificados, y entonces surgen esos problemas. ¿Por qué el contratista me va a poner todos los conforme abren la maqueta? Si ya la hizo, ya construyó y ya está bien. Bueno, lo puse en el contrato, no lo puse. El contratista la usó para construir bien, pero yo como dueño la quiero usar para otra cosa. ¿Me sirve lo que me dan o tiene que tener otras funcionalidades? Quizás un poco el tema más grande que está abajo de esta discusión es esta gestión digital de los activos. Cómo hoy las plantas, sobre todo refinerías que tienen muchísimas plantas, hacen una gestión más digital de todas sus instalaciones. Y podríamos, por un lado, encararlo por ese lado, y si es interesante, quizás podamos sumar a algunos de los proveedores de maqueta que, digamos, por su lado atienden a las empresas contratistas, pero también atienden a los proveedores, a ver qué es lo que están viendo ellos, de manera que enriquezca un poco la discusión. O sea, en concreto, sí, Alberto, la gente de Inter, bueno, de ALA, Hexagon, o la gente de ABEVA, quizá los podamos sumar para que comenten. Sí, ahí te hago un comentario. Desde el punto de vista, digamos, si bien la industria de procesos, digamos, es la que más intensivamente empezó utilizando los software de maquetas, ya del año 90 y pico que se están usando, la que sí lo protocolizó y estandarizó es la industria de la infraestructura a nivel mundial. Es decir, sí, hoy tenemos los protocolos y estándares BIM en Gran Bretaña, en Estados Unidos, bueno, acá en Chile ya también los tienen, Brasil también está avanzado, Perú también, Argentina muy bajo, pero todo esto que vos estás mencionando, ellos lo tienen, o sea, está planteado y está resuelto. Es decir, para que, digamos, lo que se hace de entradas, cuando se hace un proyecto, se arranca con un mandato BIM, que ese mandato BIM hace que a lo largo de toda la vida del proyecto y, digamos, del activo, como decís vos, tanto en el proyecto como después la gestión del activo, toda la información que se vaya usando sirva para que todos los stakeholders a lo largo de la vida del proyecto lo puedan utilizar. O sea, que no esté enfocado solo a la construcción o solo a lo que después el cliente o operación y mantenimiento lo va a utilizar. Eso está resuelto. Requiere un esfuerzo muy grande y es uno de los motivos por los cuales en la Argentina todavía no se ha hecho. Si no se ha hecho ni a nivel público, porque esto normalmente arranca de lo público y lo vuelca a lo privado. No lo veo, o sea, lo único por lo que voy es no lo veo por el tema de los proveedores de software, porque este no es un tema de los proveedores de software, es más de quienes generan los estándares y los protocolos para vos desarrollar un proyecto. Normalmente acá, en este caso sería Action, sería YPF, quien tiene que decir, yo quiero una maqueta que tenga todo esto para que el de la construcción la haga y la haga mejor posible, y yo la pueda también supervisar de la mejor manera posible y cumpla técnicamente para que yo después lo pueda seguir usando en todas las etapas posteriores del activo. Eso está resuelto, es un esfuerzo muy grande, lo han hecho en los países. Acá en la Argentina está el CIBIM, que si uno mira tiene los protocolos para proyectos de obras públicas sobre todo, no está implementado, salvo, o sea, algo en realidad hay, algo en ahí se están poniendo, pero muy primitivo todo lo que están haciendo, pero el tema está resuelto. El tema, un poco también como lo cuenta Melina, es que la implementación de todo eso es un montón de horas, de tiempo, que requiere que haya mucha cantidad y piping de proyectos para que eso tenga, digamos, un retorno de la inversión. Si no es como que estás haciendo una cosa muy grande para cosas muy chicas, que es
el eterno problema de la Argentina, que no podemos implementar, no tenemos recursos, porque no hay continuidad de trabajo. Bueno, todo lo que venimos luchando siempre en los últimos años, es decir, vos querés implementar una de estas iniciativas y después no tenés un pipeline de proyectos como para decir, esto lo aplica a esto. Es un tema muy amplio y súper interesante, pero bueno, está para que lo pongamos en la mesa. Sí, yo lo que digo es, en la industria de procesos en general no está resuelto, digamos, más allá de que a veces en la Argentina los problemas que hay en otros lados se amplifican por nuestro contexto, en general en la industria de procesos no está resuelto con la misma facilidad o claridad con la que está en el BIM. Y refinerías de otros países tienen problemas parecidos a los que tenemos nosotros, quizás en un grado más avanzado de digitalización, quizás tienen las cosas un poco más ordenadas, pero esto que contaba Eugenio y Florencia, de voy a empezar un proyecto y no sé si la maqueta que tengo refleja todo, o no sé si le metieron todos los cambios, o no sé si hay cosas que están bien pero que no están. Eso, Alberto, porque es más fácil a gobiernos, ¿sí?, a estados, imponer normas a privados, que entre los privados se pongan de acuerdo, es decir, sentar a Action, a IPF, no sé, a todos los que vos quieras, y le digas, che, vamos a utilizar estos protocolos, y el de Action te va a decir, yo porque voy a usar esto, a mí no me viene bien esto, el de IPF, o sea, es mucho más difícil, salvo de hacer algo más, como es lo que siempre intentamos hacer en CEPSI, es acercar posiciones para que sean útiles para todos. Sí, sí, inclusive a veces mismo dentro de la misma compañía nos ha pasado, te mandan una maqueta en PDMS y otra maqueta, digamos, modelada con otro software. Quizás el punto que quería traer a la mesa era un poco ese, quizás estas cosas empiezan porque justamente las maquetas terminan yendo por proyecto y es bueno, yo como dueño recibo una herramienta que diseñó alguien para construir y no están pensadas quizás en un paraguas más amplio de quiero tener toda mi planta Jorge, digital consistente. Disculpame que te interrumpa, no es solo que no está pensado. O sea, nosotros podemos sacar un pliego pidiendo algo, pero después tenemos que ver lo que nos da el mercado. Y claro, ya te digo, contratistas, o sea, cuando ya adjudicamos la obra y le decimos, es esto, que ni siquiera nos dan los conforme a obra, los tenemos que hacer nosotros, menos, o sea, no, quizás no pueden ni abrir la maqueta. Entonces, si no tenemos contratistas de que ni siquiera pueden abrir la maqueta, imagínate decir, no, si no me pero das pero ese es el Plan, punto, empieza a decir, Medina, ese es el punto que decía Miguel hace un rato, cuando salgo a contratar, ¿a quién contrato? bien, o sea, pero por eso si digo, yo voy a tenemos necesitar... cierta disponibilidad en el mercado. O sea, necesitas hacer el laburo, entonces a alguien tengo que contratar. Entonces pero tengo el problema, que ser flexible y ver el problema cómo viene de con lo que antes. me da el mercado. El problema viene antes. No tiene ningún sentido pedirle al mercado que me lo devuelva de una manera si yo no tengo algo para después cuando me lo devuelva puedo insertar y tener el modelo, ¿no? El problema viene de que hoy día estamos lejos de tener algo armado y es mucho el esfuerzo, como dice Melina, en llegar a algo, por lo menos yo te tengo que entregar algo para que vos después me lo entregues de la misma manera. Entonces ese esfuerzo es grande, es lo que estamos tratando de ver cómo achicarlo. A ver, partamos de la base que la industria de procesos es extremadamente compleja, es muchísimo más compleja de lo que a nosotros nos parece porque estamos todos los días en eso. Cualquiera que nos ve de afuera, o sea, comparado con lo que es infraestructura, no sé, simplemente ver, no sé, los típicos de montaje de instrumentos. O sea, los de eléctricos, o sea, hay tanta cantidad de especialidades y de piezas y materiales, y después que se transforman en módulos, en equipos provistos por distintos proveedores que tienen que trabajar en conjunto, que hay que interconectarlos y además tiene que funcionar. Y lo hacemos en meses, en pocos meses. Entonces, realmente lo que hacemos para nosotros es fácil y es estándar, pero es un mundo inmenso. Y hoy en día, además, como bien dice Melina, uno pide algo, pero después el contratista no lo puede hacer. Entonces, por eso el planteo mío parte más desde decir, ok, ¿por qué no empezamos viendo
qué es lo que realmente se debería hacer en cada proyecto, solamente para que la ingeniería pueda acompañar el proyecto. Y ahí directamente surge de que los relevamientos es lo primero que hay que hacer, o no sé, otras cosas que sufrimos siempre, los estudios de suelo. Es decir, eso de empezar con estudio de suelo, que se encuentra uno por ahí, porque no hay tiempo, y después cuando se empieza la obra en serio y se hacen los estudios de suelo, resulta que todo lo que se hizo de ingeniería civil no sirve. Entonces, no sé, el tema es, ¿cómo hacemos para optimizar lo que hacemos? Por lo menos, porque si no logramos que los recursos que tenemos y los más valiosos empiecen realmente a dedicarse a cosas importantes y a cosas de definición de los proyectos, que es donde realmente está la plata, porque en el fondo el costo termina estando en el lucro cesante, es decir, en los proyectos que no se hacen a tiempo, en que no producen lo que tienen que producir a tiempo. Todo lo otro es muy barato. Entonces, me parece que tendríamos que arrancar más desde cero, más desde cuando se empiezan a imaginar los proyectos, más que en las herramientas y en la maqueta, etcétera. Eso después sale en función de lo que es cada proyecto y de quién es el proveedor y de qué posibilidades tiene de hacerlo. Muchas veces nosotros lo que estamos haciendo Miguel, es... Sí, permitime que te corrija, digamos, sí, una cosa que sí. quiero agregar. Es cierto lo que decís, pero sí es cierto que si uno no tiene una mirada a largo plazo de generar los recursos para usar la tecnología que se está usando en el mundo, es decir, la tecnología va avanzando y está avanzando en todos los lugares. En la Argentina está avanzando mucho más lento que en otros lugares. Entonces, ese salto lo podemos hacer y es fácil porque es bueno, porque alguien en otro lugar del mundo invirtió en hacerlo eso y nosotros solo tenemos que aprenderlo y aplicarlo. Ahora, yo doy un ejemplo. Petrobras, por ejemplo, cuando empezó el año 2000 a usar plataformas PDS y PDMS, en Brasil no había operadores que supieran manejar esas herramientas en el volumen que Petrobras sabía que le iba a usar. Petrobras puso una escuela gratuita de operadores de PDS porque sabía que si no, era una tecnología que quería imponer, que después no iba a tener recursos para hacerlas. Es decir, tenemos que empezar a pensar, sobre todo los clientes, tienen que empezar a pensar en que no se puede seguir pensando, bueno, yo tengo estos contratistas que son 3 gatos locos y entonces nunca voy a poder aplicar tecnología. Bueno, esos 3 gatos locos, en algún momento los clientes, si los 3 gatos locos no se entrenan, los clientes tienen que empezar a hacer escuelas de capacitación, inversión en eso, para que puedan aplicar las tecnologías que a ellos les convienen. Es una visión más a largo plazo, pero hay que empezar a pensarla, porque si no es como que estamos siempre nadando en el mar de la mediocridad en la Argentina. Tenemos que pensar cómo superamos esto, porque, tenemos que avanzar en algún momento. Yo creo que la Argentina va a empezar a tener muchos más proyectos y tenemos que mirar un poco más a mediano o largo plazo cómo generamos recursos capacitados para que los hagan. Porque después Action y YPF van a encontrar el problema que van a querer utilizar las últimas tecnologías y no va a haber gente en el mercado que las sepa usar. Entonces hay que anticiparse cuáles son esas tecnologías y empezar a entrenar el mercado para eso. No esperar que venga el proyecto y decir, mira, bueno, ahora hay que usar este software, que mira qué maravilla. Pues, pero no hay nadie que lo use en Argentina. Porque entonces, ¿qué va a pasar? Va a venir una empresa de afuera, si no, y va a venir y va a decir, bueno, ok, lo hago con una empresa de afuera, porque acá no tenemos capacidad. Esto yo ya lo comenté, lo hablamos. Hay mucha minería, sobre todo, la mayoría de la ingeniería se está haciendo afuera, porque no tenemos capacidad. Entonces, sería bueno que empecemos a mirar en mediano y largo plazo qué tenemos que hacer para generar eso. Que no es un problema de las proveedoras de ingeniería, es un problema también de los clientes, los que consumen ingeniería. Ver cómo hacemos para desarrollar eso. Es un planteo muy amplio, largo, y esta reunión la hemos alargado mucho, pero me parece que es muy interesante todo lo que... Sí, pero a ver, Roberto, todos coincidimos y creo que por ahí es que todos hacemos más o menos lo mismo, pero desde lugares distintos, ¿sí? Pero lo que vos decís, por supuesto que es cierto y es obvio. Lo que yo quiero decir es, en la medida que uno empieza a pensar las cosas desde el vamos, después el tema de las tecnologías que hacen falta salen solas. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando o empezando a tratar de trabajar con realidad aumentada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque decimos, no puede ser que a la gente la tengamos que mandar, después de que nos dieron la maqueta, hacer todo, cuando hay que construir, hay que volver a replantear todo. ¿Por qué? Entonces tenemos que bajar las soldaduras. ¿Y cómo hacemos? Tenemos que usar realidad aumentada. Entonces pero eso estamos lo está tratando de haciendo hacerlo. Hightech. ¿Cómo haces para que eso esté generalizado en el mercado?
Mira, siempre nos toca... La realidad aumentada, mirá, que está en todos los lugares del mundo, está totalmente extendida y es práctica. En la Argentina, ¿cuántas empresas lo pueden hacer? ¿Quién lo está mirando como un desarrollo que necesitamos que todas las empresas tengan que tener eso? Bueno, Roberto, justamente es lo que tratamos de hacer en CEPSI, es decir, claro, pero ahí, nos juntamos perdón, acá Miguel, entre todos y decimos, mira, yo estoy haciendo esto, vos estás haciendo lo otro, etcétera. Nos juntamos y generamos, digamos, algo distinto, que creo que es lo que venimos intentando. O sea, esta reunión, o sea, se ha hecho larga todo, pero me pareció espectacular, o sea, que nos hayamos escuchado entre todos. Por eso, ahí, si te parece, Miguel, perdón que te interrumpa, pero me parece que está planteado el tema, hay mucho para hacer, juego un poco lo que decía hoy. Yo creo que el punto es, digamos, el espacio donde se pueden debatir estos temas y buscar el objetivo que es común para todos, que es mejorar la ingeniería, atender las necesidades de los comitentes y los proveedores, es este lugar, ¿también? Es el CEPSI, al menos que yo conozca. Digo, planteemos lo que planteaba, abordemos lo que planteaba Florencia Lertora, que en la interna van a buscar qué temas les gustaría a ellos que los proveedores hagan respecto a todo lo que es modelaje, tanto para el proyecto como fase futura. Podría opinar también o servirnos la visión de PAI, podemos tomar también la visión de, ojalá se sume también Ryzen o Shell y más comitentes también, y ver que, como decía Alberto, cómo empezar a ver la punta del novillo, ¿también? Empezar a trabajar sobre eso. No lo vamos a resolver ahora, es un tema muy interesante, yo creo que dejar unos minutos, pido disculpas, pero quedaron varios temas en agenda, pero creo que está planteado el tema como para empezar a trabajar sobre esto. No sé si están de acuerdo, para no demorarnos mucho más. Las comisiones siempre suelen llevar tiempo, o las charlas para alinear criterios, y esto no lo vamos a resolver hoy. Ustedes ya lo conocen. Tenemos que hacer un almuerzo presencial porque estos temas están buenos para un poco también ahí cara a cara, yo creo que discutirlos con una temática así bien específica, ¿no? Me parece perfecto, Roberto. Eso lo iba a sugerir, quizás con una agenda un poco más extendida, que nos dé tiempo para poder conversar bien sobre el tema, y si le ponemos una fecha, quizás invitar a algunas personas que creamos que pueden aportar al tema, que habitualmente no sean parte de la comisión. Sí. Sí. Tenemos temas interesantes, perdón, sí, tenemos temas interesantes que lo planteó Eduardo en algún momento, del tema de NG, traer expertos, también un tema muy interesante para todos, creo que nos involucra a todos, de ver cómo podemos darle forma. Está el tema que hablamos recién en modo 3D. Creo que una charla presencial podría ser muy buena, con una agenda un poco más extendida. Yo comparto, no sé, Miguel, si estás de acuerdo, pero propongámosla. Sí, ya. Con tiempo para lo que tenemos que viajar. No, desde ya, igualmente, este es un tema que se tiene que manejar al nivel que lo estamos manejando, es decir, no es un tema que solamente uno arma una subcomisión y le da a nuestra gente, digamos, que sean expertos en ciertos temas a tratar de desarrollarlo. Este es un tema mucho más profundo y hacia el desarrollo de los proyectos, insisto, desde el inicio, desde la concepción de los proyectos. O sea, tenemos que lograr que arranquen bien, para que después el desarrollo sea algo más, digamos, lógico y previsible. Pero sí, me parece bien. Estamos. No sé si Eduardo querés comentar algo de litio. Un par de temas rápidos. Sí. Ahí le circulamos a todos un poco la visión de lo que sería, que queremos tratar con el tema litio. Hay mucho en común también con lo que se estaba discutiendo. Uno encuentra los proyectos de litio como proyectos de poca complejidad por ahí desde lo técnico, pero de alta complejidad en el tamaño, lo remoto y los plazos. Es un negocio de una rentabilidad altísima, con lo cual el tiempo pasa a ser clave y empieza muchas veces en forma desorganizada, pues son empresas relativamente chicas en historia, ¿no? No por ahí en facturación, pero sí son empresas que tienen pocos años. Para dar, no sé si están al tanto, pero hay algo que está sacudiendo hoy el mercado. Ayer se anunció la fusión entre Livent y Allkem o Alchem, como lo quieran llamar. Bien. Ajá. Eso es una cosa fuerte en el mercado. Livent estaba, creo, número 10 en las de litio
Alkem estaba número 5, y con esto pasa a ser la número 3 del mundo, y con un impacto fuerte en Argentina, porque los dos en Argentina estaban en los top 3, ¿no? de proyectos. Y obviamente hay una etapa de transición que va a ser este año, compleja. El que era CEO de Alkem, que era Martín, no sé qué va a hacer, pero lo que sí sé es que el CEO de Livent va a ser el CEO de la New Company, que va a estar transada en la bolsa de Nueva York. Alkem era más australiana, ahora Livent era americana, con lo cual es una revolución fuerte. No sé todavía, justo a la tarde tengo un par de llamados para ver qué impacto con los proyectos, porque tenías los proyectos de oro cobre por un lado y los de Catamarca de Livent. Hay un montón de cosas que está generando un impacto ya, ¿no? Después, por otro lado, Lithium Americas, estuve hablando con José Francesconi, que está a cargo de todos los proyectos, y la semana que viene voy a ver si me junto con él para ver un poco cómo pueden ellos colaborar con esto de litio. El que nos íbamos a juntar era con Martín, por el lado que hoy no sé si su agenda nos va a dar mucho espacio, por lo menos en estas semanas que empiezan, ¿no? La presentación la hicieron ayer Paul de Livent, que es el CEO de Livent, y Martín. Una presentación conjunta, ¿no? Pero la verdad que es impactante el tamaño. Pasa a ser una organización de 10 billones, más o menos, empresas que son nuevas. Livent se fundó como un desprendimiento de FMC hará 3 años, 4 como mucho, ¿no? La verdad que la velocidad con que se están manejando es impresionante. Y como está un poco en los temas a analizar, genera más ruido también al mercado, porque la necesidad de recursos que ellos tienen son grandes, y te ponen proyectos de 500 millones de dólares es decir, de un día para el otro prácticamente, ¿no? Los proyectos de litio generalmente los módulos son 400, 300 millones de dólares de inversión, y cada uno de estos salares tenés 1.200.000.000, más o menos, en una ventana de 5 años. Con lo cual, Roberto lo mencionó varias veces, la minería es un área que si empieza a moverse un poco más, va a generar más restricción en los recursos que lo que estamos viendo hoy, ¿no? Ya sin proyectos grandes cuesta conseguir gente. Si le pones minería creciendo un poco, LNG que con la parte de gasificación, que los proyectos por ahí más grandes, ni hablar si aparece algún proyecto como el que viene, el Cracker 3 de Bahía Blanca, que siempre está dando vueltas, va y viene, pero en algún momento puede ser que... Es decir, empezás a meter las capacidades de Argentina a niveles que son imposibles, ¿no? Obviamente no va a pasar hoy, pero también, como mencionaban hace un rato, muchos de estos proyectos se están haciendo con ingeniería de afuera, y contratos que se cierran afuera, obviamente con un montón de ineficiencias y con un montón de complejidades adicionales, ¿no? Pero es un mercado que va a generar ruido y va a generar, porque también pagan más que por ahí. Obviamente, si las tarifas de acá frente a lo que están pagando en Australia o en Estados Unidos son infinitamente más bajas, por lo cual no solo en los recursos de ingeniería, sino también en la gente. La gente se están llevando personas de distintos lugares a valores que son internacionales, pero obviamente impagables en el mercado local. Entonces, es un ingrediente que va a generar ruido, y si sigue creciendo, va a impactar del lado de las empresas que hacen ingeniería y del lado de los clientes que necesitan ingeniería, porque en el fondo va a terminar siendo un mercado donde las empresas van a competir por los recursos, ¿no? Y esto le va a generar un poco un cambio en la forma de
de trabajar, ¿no? Yo estoy viendo empresas que hoy no quieren cotizar trabajo porque no dan abasto. Directamente ni siquiera presentan una oferta. La primera llamada agradecen y se acaba. Eso pocas veces se ha visto en el mercado nuestro. Así que bueno. Es una buena descripción, Eduardo, de la realidad y volvemos al tema de inicio, ¿no? O sea, el tema o sea, que incluso estaba en el orden del día y yo le dije a Juan Pablo, sacalo porque otra vez no vamos a hablar de la necesidad de fomentar el estudio de la ingeniería y la necesidad y de que nos faltan ingenieros. Todo termina pasando finalmente muchísimo por los salarios, es decir, porque todos terminan eligiendo. O sea, les gusta la ingeniería, pero terminan trabajando en otra cosa, es lo que venimos hablando hace rato. Entonces tenemos que impulsar el crecimiento de los salarios de la gente que trabaja en ingeniería. Estoy hablando de las empresas, ¿no? O sea, porque siempre esto fue además un foro donde no hay intereses, digamos, particulares. Pero si toda nuestra gente, la gente de los clientes, o sea, los ingenieros que tienen los clientes, los que tenemos en todas las empresas, nosotros subcontratistas, en los talleres, en la pequeña constructora, no empiezan a ganar más plata, nos vamos a quedar sin gente. Y no porque no generemos ingenieros. Argentina genera pocos ingenieros, pero en proporción la inmensa mayoría trabaja en cualquier cosa menos en ingeniería. Entonces, no es una cuestión de que estudien más ingeniería. O sea, todo gira alrededor de lo mismo. La verdad, bueno, tu conclusión y lo que acabas de sacar ahora me parece espectacular como redondeo, digamos, de todo lo que venimos hablando, porque en el fondo es un solo problema. Tratamos de reemplazar con tecnología la falta de gente también, ¿no? En parte. En parte. He colaborado con el tema de ingeniería. Por eso. Yo tengo un hijo y una hija, los dos mi hija se recibe la semana que viene y mi hijo en unos meses. Pero no están yendo a la industria nuestra, son ingenieros, pero están en el tema más de tecnología, uno trabaja en IBM, el otro está en algo parecido. Es decir, yo veo, y los compañeros de ellos, no hay ninguno que esté interesado en hacer ingeniería. Están trabajando en otras cosas. Es decir, están trabajando dentro de la ingeniería, pero no en hacer ingeniería. Eduardo, ¿querés un mejor ejemplo que el mío? Teniendo una empresa de ingeniería, tengo 3 hijos ingenieros y los 3 trabajan en otras cosas, los 3 pasaron por Hightech y ninguno quiso, por supuesto nunca tuvieron el mandato, los conocen. Eugenio lo conoce al más chico, a Federico, que está en Londres, fue ingeniero de proceso durante mucho tiempo en Hightech, trabajó en Shell con Eugenio y ahora está en Londres, hizo un máster en el BIES, que ustedes lo conocen a Federico también, y ahora está trabajando en un private equity, en finanzas. ¿Y por qué? Y papá, se gana más plata. Claro, es un desperdicio. Entonces, por eso, los ejemplos los tenemos a la vuelta. O sea, genial poder hablar de todos estos temas entre nosotros. Hagamos un almuerzo, hablemos y empecemos a fijar prioridades. ¿Estamos? Porque es espectacular que podamos empezar a trabajar en esto. Yo les pasé, creo que hará unos meses, la cantidad o las estadísticas de ingenieros que se recibían. Fui a ver si consigo algo más nuevo, pero lo que por lo menos yo tenía hasta el año pasado o el anterior, y el promedio eran 7.000, 7.500, es decir, los últimos 10, 12 años se recibían en todas las especialidades más o menos la misma cantidad, y la mitad eran industriales y de sistema, con lo cual después caían los números y había especialidades donde no llegaban a 100. Es decir, es complejo. Y hemos sumado montones de ingenieros venezolanos muy buenos que nos han venido. Por eso, Argentina desde ya es un país que puede atraer también gente de afuera. Es un tema digamos, simplemente, y más después de la pandemia, con toda esta internacionalización digamos, del trabajo remoto, con más razón lo podemos hacer. El tema de esos 7.000, ¿cuántos hacen ingeniería? ¿Y cuánto tiempo lleva a formarlos?
se van a trabajar a Europa, o más que nada después, o a cualquier otro lado, y no porque quieren, así que por eso, interesante. Bueno, gente, No, ya por el horario creo que no por vale eso. Sí, súper interesante la charla. Hagamos esta reunión presencial, ojalá que todos se puedan sumar y creo que tenemos varios puntos en la agenda para empezar a darle forma, o los que ya están en forma, empezar a alinearlos para concretarlo. ¿Está bien? Vamos a tratar de ir cerrando algo temas y planteándolos en concreto. Sí. No sé si recuerdan cuando hacíamos los almuerzos en cada una de las empresas. Esa fue por ahí una de las épocas más divertidas, que de paso todo el mundo conocía las instalaciones. Eso fue cuando rotábamos una vez era una vez por mes un almuerzo en cada uno de las empresas. Realmente fue una experiencia muy buena esa, y nos hemos acostumbrado a manejarnos virtualmente, pero si pudiéramos hacer el esfuerzo, aunque sea cada tanto, retomar esa, antes la hacíamos, no sé, cada par de meses, tal vez pensar en cada 4 meses o alguna cosa así, hacerla presencial en alguna de las empresas, creo que es interesante, ¿no? Y la presencial también. Es un esfuerzo también para los que están lejos, ¿no? Pero habría que tratar de coordinar. Sí, las reuniones de CEPSI eran semanales a morir. Después las empezamos a estirar un poco. Tal vez también son ciclos, ¿no? Cuando pudimos enganchar el tema de los webinars, todo. Ahora, desde ya, creo que con todos estos temas, por ahí da para empezar a pensar. Arranquemos con una reunión presencial. Se puede hacer un almuerzo. Si quieren, no sé, lo puedo hacer en Hightech, que está cerca ahí del CAI. Ningún problema. Si quieren dentro de un par de semanas, una cosa así, para darme un poquito de tiempo, organizamos un almuerzo, con todo gusto, si les parece, que siempre tiene... Bueno. No hay problema. Si leyeron a Sam Altman en alguna nota que está diciendo que se terminó el trabajo, que fue un fracaso el trabajo virtual, ¿no? Sí. Lo leí. Sí, disculpe, gente, yo tengo que salir, tengo otra reunión ahora. Todos, así que, en principio, yo igual. tengo previsto ir a la semana de ingeniería, tengo previsto ir al almuerzo. No sé si, bueno, ahí creo que nos vamos a ver todo, ¿no? Nos sentamos en la misma mesa. Me parece muy bien. Bueno, ese es el tema. Yo tengo que pasar otra reunión. Gracias. Dale, muchas gracias a estamos todos. todos iguales. Hasta luego, chicos. Mil gracias. Chao. Abrazo. Chao. Chao.